Vamos a orar. Señor, queremos presentarnos delante de ti en esta mañana, Señor, en adoración. En nuestra adoración de mente, de corazón, de entendimiento. Te suplicamos, Señor, que tú nos hables de una manera especial en esta mañana. Que nosotros de verdad podamos entender, Señor, que tú te mereces toda la honra y toda la gloria. Señor, que podamos salir de esta mañana aquí entendiendo, Señor, que tú estás en control de todo, Señor, que a ti nada te coge de sorpresa, Señor. Señor, te pedimos por aquellos, Señor, que están pasando por momentos difíciles con su salud. Por aquellos, Señor, que han sido operados, te damos gracias, Señor, que han salido bien. Señor, por aquellos que todavía están cogiendo tratamiento, Señor, para cáncer y tumores, te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sobre ellos. Y Señor, te pedimos por la familia Alvarado, Señor, que ha perdido su mamá. Te pedimos, Señor, por su entrada y su salida, Señor. Te pedimos, Señor, que puedan alimentarse de los recuerdos lindos, Señor, de su mamá. Te pedimos, Señor, que le puedan ministrarle, Señor, a su familia, Señor. Que tú los traigas con bien, Señor, para que puedan seguir adorándote, Señor, aún en momentos donde no entendemos, en momentos donde no nos gusta. Pero Señor, recuérdanos que tú estás en control de todo, para que nuestro caminar contigo sea diferente. Para que de verdad te podamos adorar por quien tú eres, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, y gracias por el privilegio que tú nos das de estar en tu presencia. Te pedimos perdón por nuestra falta y nuestros pecados. Eso lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Quiero hablarle hoy de un tema. Y por favor, escuche mi corazón en esta mañana. El tema que vamos a tocar en esta mañana no puede ser político. No va a ser político. Yo quiero que podamos separarnos de todo lo que está pasando en nuestro país en esta mañana y que ustedes puedan oír algo más profundo que un mensaje político. Es un tema que se ha estado hablando esta semana en noticieros todos los días. Es un tema que se ha estado hablando en conversación en la calle, creo que todos los días esta semana. Y por favor escuchen mi corazón esta mañana y por favor acéptalo lo que yo voy a decir. Este tema no se trata de Trump, no se trata de Biden, no se trata de algún partido político. A mí no me importa qué partido político usted es. No se trata de nada político. Tiene que ver con el carácter de Dios, con sus atributos. Y lo que ha sucedido esta semana me ha abierto a mí el apetito y la forma que yo puedo confiar en Dios y descansar en su soberanía perfecta. Y de eso queremos compartir bien rápido en esta mañana. Tenemos que entender y aceptar que la soberanía divina de Dios se ejerce en un control total. Que la soberanía de Dios es eficaz y total, universal y es amorosa en todas sus cosas. ¿Quieren saber de qué vamos a hablar de hoy? Queremos compartir bien rapidito de hoy si de verdad Dios intervino con la bala que no mató al expresidente Donald Trump. ¿Han oído ustedes esta semana cuántas veces que Dios intervino en que la bala no mató a Trump? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso para nosotros como cristianos? Para mí personalmente, y podemos tener diferencia en este tema, que si nosotros hablamos que Dios intervino, y esto es mi opinión personal, y queremos respaldarla con la palabra de Dios, si nosotros decimos que si Dios intervino en algo así, eso para mí significa que puede ser que Dios no estaba atendiendo o estaba muy ocupado con las oraciones de Japón, en El Salvador, y de repente dice, ay, se le fue un tiro a aquel hombre y vamos y tengo que intervenir. Yo personalmente no creo en que Dios interviene. Porque para mí el creer que Dios interviene en algo significa que Dios no está en control de nada. Y que hay veces tiene que intervenir en cosas así. ¿Qué puede suceder en nuestra vida que Dios no está en control? Está en control de cada segundo, de cada minuto, de cada situación en nuestra vida.
Porque si creemos que Dios interviene, entonces tenemos que aceptar que comienzan guerras sin que Dios lo haya aprobado y que no pudo llegar a tiempo para intervenir. Tenemos que entonces llegar a una conclusión que Dios no intervino con una pandemia que ha matado más de 1 millón de personas. Entonces tenemos que aceptar que la muerte de Esteban, que la muerte de Pablo, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios no intervino. O podemos ver que Dios está en control de todo, que antes que Trump haya nacido, Dios sabía que iba a pasar eso el sábado. Que antes que yo hubiera nacido, Él sabía que yo iba a tener problemas en el cerebro. Y cuando nosotros entendemos que nuestros familiares pueden coger cáncer, que pueden coger tumores, que se van a morir cuando menos lo esperamos, pero cuando nosotros tenemos la convicción que Dios está en control de todo, escuchen iglesia, nosotros podemos estar a los pies del Señor adorándole. Nosotros podemos seguir sirviéndole, porque hay muchas personas que han dejado de venir a la iglesia, que están peleados con Dios porque atravesaron un divorcio, porque se le murió un hijo, porque se le murió la mamá, el papá, el esposo, la esposa antes de tiempo. Y la primera pregunta que nos hacen a nosotros, ¿cuál es? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió el 9/11? Y quieren bajarlo al nivel de nosotros aún más bajo. ¿Por qué Dios no intervino con un cromosoma de más? Eso es lo que tienen los niños y los adultos con Down syndrome. ¿Cómo que Dios no puede intervenir entonces con un accidente de nuestra familia y morir? ¿Cómo entonces que Dios no puede intervenir que en Atlanta casi toda la semana pasan y tiran tiros y matan a lo bueno? Entonces tenemos que pensar que Dios no está en control de nada. Y entonces esta semana han tirado esa palabrita que Dios intervino, y yo no sé por qué me afectó tanto, pero me abrió mi apetito y decir, no, espérate, Dios está en control de todo, porque a Él no lo coge nada de sorpresa. Él no está tan ocupado ni está en la bobería de pensar que tuvo que intervenir en el último segundo. Creo que la pregunta que más nos hacen a nosotros como cristianos, como pastor, como consejero, ¿por qué Dios no intervino en esta situación? Hay un pastor que anoche perdió a su hijo de meses. ¿Podemos decir que Dios no estaba en control? ¿Podemos decir que estaba entretenido y que se le murió un niño de meses? ¿Dios no interviene ni evita que suceden cosas malas como el cáncer, como los divorcios? Tenemos que tener mucho cuidado cuando a veces tiramos algo que suena bonito y espiritual, pero ¿qué dice la Biblia sobre toda esta cosa? Mi opinión es que Dios no puede intervenir. ¿Usted quiere saber por qué? Por amor. Dios, dice la Biblia, que es amor. Y si Dios es amor, el amor no es controlador. Si no vamos a oír más nada de este sermón, llévense eso de tarea. Si Dios es amor, Dios no puede controlar y intervenir cosas de esa manera. ¿Qué es lo que dice el capítulo del amor en 1 Corintios 13? El amor no es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios es todo esto. Así que tenemos que entender que Dios no puede controlar cosas en el último minuto por amor a nosotros. Y lo vamos a explicarlo un poco más profundo, porque miren lo que dice el versículo 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y que tiene que ver nada con esto. Permanece la fe, porque eso va a llegar a un fin. Porque un día vamos a estar cara a cara con Dios y no necesitamos fe. ¿Y por qué entonces la esperanza se va a desaparecer? Porque se va a convertir en una realidad en el cielo. El único que vamos a tener ahí es que vamos a estar cara a cara con el amor. Y cuando entendemos eso, entonces estamos más tranquilos con lo que pasa y deja de suceder en nuestra vida. Y por favor entiendan esto, porque cuando yo entiendo esto en mi vida, yo creo más en el Señor. Cuando yo entiendo que Dios está en control de todo,
yo adoro más al Señor. Cuando de verdad yo no tengo duda que el Señor está en control de todo, que no tengo que pensar, bueno, ¿y por qué intervino? ¿Y por qué intervino en la familia de Vallarta y no en la mía? Pues esto se puede poner feo. Pero cuando yo entiendo que Dios está en control de todo, yo lo adoro más. Yo quiero que todo el mundo conozca más de Él. Cuando yo entiendo que Dios está en control de todo, no se pierdan esto. Yo entiendo entonces Romanos 8:28. Y sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Cuando yo creo que Dios está en control de todo y no tengo que estar preocupado que si Dios va a intervenir o no, si Dios va a acordarse de fulanito, si le va a quitar cáncer, si va a evitar que coja cáncer. Pero cuando yo de verdad entiendo que Dios está en control de todo, yo puedo creer entonces que todo obra para bien. Cuando yo sé que Dios está en control de todo, yo puedo esperar en Dios. ¿Qué dice Isaías 40:31? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, sabemos que nuestras familias se van a morir de algo, pero cuando yo sé que Dios está en control de todo, entonces yo puedo esperar en Dios. Yo puedo esperar en Dios. Si cojo cáncer, si me botan de trabajo, si cojo otro derrame cerebral, yo puedo confiar y descansar y esperar en Dios. Y Él me va a dar las fuerzas, iglesia, para seguir adelante. Se me va a morir mi mamá, se ha muerto mi papá, pero de acuerdo a este versículo, porque yo sé que Él está en control de todo, que mi papá salió una mañana y no regresó a la casa por un accidente de carro, porque nos nacen nuestros hijos con problemas, porque el médico nos dice que tenemos cáncer, pero como yo estoy esperando en el Señor, Él es el que nos va a dar. Escuchen, no, esto no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces yo puedo esperar en Dios, que Él es el que me va a levantar, el que me va a dar la fuerza. Él es, pero si yo tengo que esperar en que Él intervina o no, puede ser tremendo embarque y lo vamos a ver rapidito en esta mañana. Y cuando yo entiendo que Dios está en control de todo, por eso le dije que yo me llené de tanto gozo tratar de preparar este sermón, porque cuando yo entiendo que Dios está en control de todo, estar quieto y conocer que yo soy Jehová. I'm going to be okay. Yo puedo estar quieto. No nos gusta cuando recibimos una llamada, se murió tu mamá, se murió tu papá, tienes cáncer, tienes un tumor, tienes que hacer esto. No nos gusta, pero yo puedo estar quieto conociendo que Él está en control de todo. Y estar quieto y reconocer que Él es Dios. Todo lo que pasa es parte del plan perfecto de Dios. Cuando Dios no interviene es cuando más sentimos la presencia y la unidad de Dios. Cuando Dios no interviene, escuchen esto, cuando Dios no interviene, cuando más sentimos la presencia y la unidad de Dios. ¿Quieren un ejemplo? ¿Cuándo es cuando más nuestro país está unido? Thank you. Cuando hay desastre. ¿Recuerdan 9/11? Es increíble cuando se siente la presencia del Señor, cuando hay más unidad. Cuando vienen huracanes, aquello que hemos vivido en Miami, cuando vienen huracanes en Miami y destruye toda la casa. Si usted tenía guerra con su vecino, usted ayuda a su vecino. Y los que no creen en Dios están orando y van a las iglesias. Sí que tenemos que entender esto, porque esto es más profundo que simplemente decir, ay, porque Dios intervino. No, Dios estaba en control de todo. Él sabía que ese muchacho iba a querer matar. Él sabía que en ese momento Trump iba a tener que virar. El Señor lo sabe todo y a mí no importa si es Trump o Biden o qué. El Señor está en control de nuestra elección en noviembre. Esto tiene que suceder bajo Biden, bajo Trump, bajo quien vaya a salir. Esto tiene que, porque Dios está en control de todo, iglesia. No es que Él tiene que intervenir. Todo está en la mano del Señor. Pero a pesar de tus oraciones, a pesar de tus súplicas, a pesar de tu fe, Dios no intervino. Y me voy a poner bravo. Porque entonces Dios va a intervenir con Jesús y con Laura, pero no conmigo. ¿Qué está pasando? Y hemos visto que todo obra para bien. Y podemos esperar en Él. Y vamos a recibir entonces las fuerzas. Y vamos a poder volar y correr. Y podemos estar entonces nosotros quietos. Cuando Dios no interviene, Dios cumple
con la promesa que tenemos libre albedrío. Llévense en eso. Cuando Dios no interviene, Él cumple con la promesa que tenemos libre albedrío. Porque entonces, ¿de qué pinta decir, oye, Fabiola, tú tienes libre albedrío, pero cada vez que Fabiola va a tomar una decisión, yo se la tumbo? O intervengo para que no. Sí que vemos la realidad que cuando Dios no interviene, Dios cumple con su promesa que tenemos libre albedrío. Cuando Dios no interviene, Dios permite que nosotros podamos madurar en nuestras decisiones. Porque Dios dice, ok, aquí tú tienes vegetales y aquí tú tienes dulces. Y entiende que si comes vegetales va a ser saludable. Y si comes dulce vas a tener más calorías, más colesterol, más situaciones. Sí que vemos que cuando Dios no interviene, nos hace a nosotros maduros en las decisiones que nosotros tomamos. Cuando Dios no interviene, Dios permite demostrar gracia. Porque si mi esposa quiere hacerme daño, quiere decirme una mentira, quiere hacer lo que ella quiera, y Dios no interviene en eso, eso a mí me va a hacer practicar la gracia con ella. Porque si Dios interviene como nosotros pensamos que Él interviene, ¿cómo vamos a practicar la gracia? Porque todo va a estar perfecto. Así que vemos de verdad lo que significa esto. Cuando Dios no interviene, Dios permite que el evangelio pueda ser avanzado. ¿Quieren saber por qué no intervino cuando mataron a Esteban? Para que la palabra de Dios llegara a Fairburn. ¿Ustedes quieren saber por qué Él no intervino con Pablo? Para que el evangelio se esparciera. Porque si Dios interviene en Esteban, si Dios interviene con Pablo, si Dios interviene que no mataran y que no se esparciera, la palabra de Dios nunca había salido de Jerusalén. Así que tenemos que de verdad entender y tener mucho cuidado. Pablo 3 veces va a donde el Señor y le dice, Señor, quítame el aguijón. Pregunta, ¿intervino el Señor? ¿Qué le dijo? Bástate en mi gracia. Le digo, Pablo, yo sé que tú has llorado. Yo he oído tu ruego, pero bástate en mi gracia. Cuando Dios no interviene, Dios permite que nuestra fe en Él sea real, porque vemos que Él está en control de todo. Yo me maravillo cuando cosas suceden, porque vemos la mano del Señor. Y yo se lo dije, sí, que recibimos malas noticias, son malas noticias. Yo no soy tan espiritual para decir, yo estoy en victoria. No, estoy desarmado. Pero se lo dije a ella. Yo me maravillo que cuando hay malas noticias, aquí estoy todavía. Y todavía puedo predicar. Y todavía soy medio bobo. Pero nos damos cuenta que Dios está en control hasta que Él diga. Puede ser una semana más, puede ser 3 meses, puede ser 1 año, 2 años. Pero vemos que Dios está en control de todo. Hoy vamos a ver una historia. Todo eso más fue la introducción. Hoy vamos a ver una historia que todos conocemos y aún hemos predicado en el pasado, que podemos ver todo lo que yo he hablado, lo podemos verlo en esta historia. Y ese relato de Lázaro, de Marta y de María. Los invito a que abran su Biblia a Juan capítulo 11 y vamos a volar a través de todos estos versículos. Lázaro, sabemos que estaba enfermo. ¿Entendieron? Lázaro estaba enfermo. Sabemos la historia. El Señor no intervino. Sabemos que acabamos de pasar por una pandemia. Y cuidado que hay cantidad de gente cogiendo coronavirus. Y Miami ya está lleno otra vez. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿y por qué Dios no vuelve a intervenir? ¿Por qué pasamos por tanto? Sí que sabemos la historia de Lázaro. Si hablamos de que Dios interviene, podemos pensar que Dios no le importó ni una papa de la vida de Lázaro. Podemos llegar a pensar que cada vez que Jesús estaba en Betania, sí le interesaba a María y Marta para ir a comer, a ir a descansar, para pasarla bien. Pero el momento que Lázaro estaba enfermo, no le importó. Miren los primeros 5 versículos de Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios se glorifique por ella.
y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Estos versículos nos recuerdan la relación tan linda entre Jesús y esta familia tan especial. María, a quien gustaba estar a los pies del Señor y oyendo su palabra, es mencionada aquí. Nos recuerda de Marta, que siempre estaba ocupada, siempre estaba corriendo y siempre estaba cocinando. Nos lo menciona aquí. El versículo 3 nos dice que enviaron pues a alguien con un telegrama, le mandó un texto, y es interesante que este versículo dice: el que ama está enfermo. Iglesia, esto es interesante. El mensaje que ella manda no le dice Lázaro está enfermo. Ella le dice al que tú amas está enfermo. Ella quería que el Señor interviniera, que el Señor pudiera intervenir en esta enfermedad de Lázaro. Es como si estuviera diciendo: Señor, yo sé que tú estás bien ocupado, Señor, yo sé que tú estás haciendo cantidad de milagros, pero Señor, ahora somos nosotros que necesitamos de ti. Ahora es cuando nosotros necesitamos que tú hagas un milagro, porque el que tú amas, oye, eso es como poniéndole presión. Necesitamos que tú intervengas en esta situación, porque no es Lázaro cualquiera, es a que tú amas. Ahora somos nosotros que necesitamos que tú intervengas en esta situación. Miren el versículo 4. Y oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Iglesia, hay un plan mucho más grande que una enfermedad. Hay un plan mucho más grande que un ataque terrorista. Hay un plan mucho más grande que un intento de matar a un expresidente. Hay un plan mucho más grande para cada uno de nosotros. Hay un plan mucho más grande que te digan que tienes cáncer, que tienes tumor, que tienes esto, que tienes los otros. Hay un plan mucho más grande que nosotros podemos confiar en el Señor. Él está en control. El versículo 5: y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Nos recuerda que Jesús los amaba a todos. Esto nos tiene que recordar que el Señor a mí me ama, aunque no intervenga como yo quiero. Él me ama suficiente porque Él está mirando mucho más lejos de lo que yo pueda pensar. Él nos ama, y por eso nos da ese versículo ahí. Miren el versículo 6. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Se dieron cuenta de algo que dice este versículo? Dice que oyó esto y se tuvo que quedar 2 días más. Él no dice que él se tuvo que quedar 2 días más. Escuchen lo que dice. Cuando oyó pues esto, que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Ahí es donde nos ponemos bravos. Ahí es donde preguntamos: ¿y a dónde estaba el Señor? Cuando se me murió mi hijo, cuando cogió enfermedad, cuando me dijeron: ¿dónde estaba el Señor? Porque dijo que se quedó 2 días y más. Iglesia, respiren profundo con esta historia. El Señor no vino cuando ellos querían. El Señor no intervino cuando ellos se lo pidieron. ¿Por qué? Porque la historia esta completa de Lázaro descansa en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Escuchen, cuando nos dicen tienes una enfermedad, es para la gloria del Señor. Nuestro ejemplo, nuestro testimonio, cómo reaccionamos, cómo seguimos viviendo. Cuando nos dicen mala noticia, es para la gloria del Señor. Sí creemos que Dios está en control de todo. Porque si pensamos que Dios no intervino, yo soy el primero entonces que me voy de la iglesia. Pero cuando entendemos el versículo 4, cambia todo. Y conocemos la historia. Y conocemos que Jesús no llegó a tiempo. Y conocemos que se murió Lázaro. Y conocemos que Él lo resucitó. Iglesia, nosotros sabemos la historia. Pero cuando esto estaba sucediendo, ni María, ni Marta, ni el mismo Lázaro sabían la historia. No sabían el por qué Jesús estaba demorando. Tenemos que confiar en el plan supremo de Dios. Y no simplemente si intervino o no. Eso es lo de menos. Lo más importante es que Él está en control de todo. Y por favor, no me malentiendan.
Este versículo es bien difícil de explicar. ¿Por qué el Señor se quedó más días? ¿Por qué el Señor iba a llegar 4 días tarde a la enfermedad de Lázaro? ¿Por qué Jesús no quiso intervenir? Él podía haberlo hecho, sí o no, desde lejos. No lo hizo con un oficial del rey. Él además tenía que haber dicho, oye, ve y dile a Marta y María, tranquilo, que ya Lázaro está. ¿Por qué no lo hizo? El versículo 4 nos da la respuesta. Era de verdad para glorificar a Dios y para que entendieran quién era el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que el propósito de Jesús se quede 2 días más donde Él estaba? ¿Qué si el Señor nos está enseñando en este versículo 6 que confiar no es necesariamente cuando Él interviene, sino que confiar es aceptar el plan divino de Él y seguir adorándolo y seguir sirviéndole y seguir caminando con Él y descansar y suspirar y saber, Señor, no lo entiendo, pero ese es tu plan divino. Iglesia, o está en control o no está en control. ¿Qué si aceptamos que no siempre va a responder o sanar? Pero ¿qué si aceptamos que sí hay un plan supremo? Y eso cambia nuestra actitud, y eso cambia nuestro ejemplo, y eso cambia nuestro testimonio. Nuestro amor y nuestra fe se demuestra cuando confiamos en el plan divino. El problema con intervenir es que cuando no lo hace. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo seguimos echando para adelante? Marta y María esperó, y esperó, y esperó, y Jesús nunca llegó. Y Jesús no intervino. Déjame hacerle una pregunta. ¿Te has sentido como Marta y María? Hagan así, porque muchas veces nos hemos sentido. Todos nosotros tenemos un Lázaro en nuestra vida que el Señor no sanó. Que sí se murió nuestra mamá, nuestra abuelita. Todos nosotros tenemos un Lázaro en nuestra familia. Pero ¿quieren ver el peligro de hablar de intervención? ¿Quieren ver el peligro cuando pensamos que si Dios interviene o no interviene? Porque esto es una realidad. Miren el versículo del 17 al 21. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. A veces el silencio es desesperante. A veces esperar en un resultado es desesperante. A veces pensar que Dios va a intervenir y no lo hace. ¿Se dieron cuenta lo que dice estos versículos? Cuidado cuando cogemos la palabra fe y la tiramos como una tarjeta de crédito. Porque ¿qué cuando no la acepten? Tenemos que salir de ahí. Oh, sorry. ¿Se dieron cuenta la actitud? Siempre hablamos de Marta, pero no es María la que salía corriendo y estaba a los pies del Señor. No era Marta que se estaba quejando de María, pero Señor, yo estoy corriendo, yo estoy cocinando, yo estoy haciendo todo, y esta está sentada siempre a tus pies. ¿Y qué es lo que dijo? Ella ha cogido lo mejor. ¿A dónde estaba María? Estaba en casa. Podemos pensar que estaba bastante bravita, porque con una mujer no nos sale a saludar, hay problema. Estaba desilusionada. Estaba brava porque él no intervino. I don't want to go see him. A mí no me importa. Yo no tengo que decirle qué le voy a decir. Porque cuando lo vea, lo voy a poner en su lugar. Lo voy a poner en su lugar, lo voy a poner nuevo. Pero vemos que Marta sí fue. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no había muerto. Porque el Señor no intervino. Porque el Señor no hizo un milagro. Porque el Señor estaba en silencio. Podemos entender a María y Marta. Por eso tenemos que tener cuidado con decir Dios intervino. Porque si Dios intervino, quiere decir que puede existir que Dios no intervino. Y entonces tenemos serio problema.
podemos coger a María y Marta y decirle, ¿tú sabes por qué Lázaro se murió? Porque tú no tuviste fe. ¿Podemos decir eso? La gente lo dice hoy en día. Ay, porque no tuvo fe y por eso cogió esa enfermedad. Porque no tuvo fe y por eso se murió. Podríamos haber hecho eso. Podemos decir lo mismo de Jesús. Porque 3 veces dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios no intervino. Pero era parte de un plan bien preparado, divino, para darnos salvación. Podemos decir que Pablo no tenía fe. Podemos decir que Esteban no tenía fe. Podemos decir que cualquiera de nosotros no teníamos fe y nos ha venido una enfermedad a nuestra vida. Cuando entendemos el versículo 4, nuestra relación con el Señor cambia. La vemos diferente. Debemos hacer una pregunta. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿No entiendes lo que está pasando en tu mundo hoy en día? Confía en el plan supremo del Señor. Si tú no sabes lo que está pasando en tu vida, si no te gusta lo que está pasando en tu vida, si te está doliendo lo que está pasando en tu vida, regresa al versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y tenemos que entender esto. Iglesia, todos tenemos un Lázaro en nuestra vida. ¿Y ustedes quieren saber por qué el Señor llega 4 días después al sepulcro? Los judíos pensaban que durante los primeros 3 días el alma podía regresar al cuerpo y podía estar en coma por 3 días. El Señor, a propósito, dentro de su plan divino, para que Dios sea glorificado, para que vean quién era el Hijo de Dios, Él llega al 4.º día, porque iba a ser un milagro, porque de verdad iba a enseñar quién era Él. A lo mejor estamos bravos porque alguien murió o no sanó el Señor, y hemos peleado con el Señor, y nos hemos quedado desilusionados con el Señor. Pero ¿qué hacemos con el versículo 4? ¿Qué hacemos con ese versículo que dice que esto es para glorificar a Dios? Así que estamos pasando por momentos difíciles con enfermedad. Esto es para glorificar a Dios. Pero pastor, es para glorificar a Dios, pero se murió. Pero ya sea aquí o ya sea allá, va a estar sanado, va a ser resucitado. Y por eso el Señor quería, Marta y María querían el milagro de la sanación. Quería un milagro pequeñito. Y el Señor dice, yo no voy a hacer ese milagro que tú quieres, yo voy a hacer un milagro mucho más grande. Y a veces nosotros queremos que nuestra abuelita se sane y que viva, pero la abuelita se va a morir de todas maneras. Así que ¿por qué no vemos el plan más grande? Que mi abuelita, si es cristiana, va a resucitar en el cielo, donde ya no hay más dolor, no más enfermedades, no más lágrimas. Y ahí es donde glorificamos entonces al Señor por haber muerto por nosotros, haber resucitado, y porque creemos en un Dios que tiene un plan mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y entonces sí vamos a estar bien donde estamos. No siempre Él va a demostrar que nos ama haciendo lo que hemos pedido. Eso es lo que está gritando esta historia. Oye, que tú amas, está enfermo. No, Él no tiene que respondernos ni enseñar que nos ama, dándonos a nosotros lo que nosotros queremos, sino el plan divino de Él. A veces el Señor va a demostrar que nos ama, no dándonos lo que nosotros queremos. Porque es cuando más nos vamos a acercar a Él. Es cuando más vamos a entender que Él está en control de nuestra vida. Es cuando más vamos a pasar tiempo con Él. No para que nos haga un milagro, sino por quien Él es. Pero cuando entendemos la soberanía de Dios, todo cambia. Nuestro caminar cambia. La manera que lo adoramos cambia. Porque vamos a estar bien. Estamos a los pies de Él. Y la manera que servimos cambia. Ellas querían el milagro de sanación, pero el Señor quería enseñarle algo mucho más grande. Y lo vemos ahí. El versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en ese sepulcro. Oye, 4 días largos. 4 días que yo me imagino que Marta y María miraban, ¿y por qué este hombre no llega? ¿Y por qué no viene a sanarnos? ¿Y por qué yo oí que él sanó el oficio al líder del rey? ¿Y por qué? Y Lázaro se está poniendo peor, y la fiebre le sigue subiendo, y se está apagando, y le están fallando, y el médico dice que le quedan 2 días, y 3 días, y el Señor llega al 4.º día. Hemos pasado por eso, ¿verdad?
Hemos pasado donde pensamos que nos van a dar un buen resultado y nos han tirado tremenda bomba. Pero Él sigue en control. Miren el versículo 25 y 26. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí viene el bombazo. ¿Crees esto? Aunque el Señor no interviene, ¿crees que Él es la resurrección? Aunque no intervenga y pase algo feo, ¿creemos que hay un plan supremo? ¿Creemos que está en control? Porque esa es la respuesta que todo el mundo tenemos y sabemos la historia y lo hemos predicado, y búscalo en Facebook. Creo que fue a final de mayo del 20. Y lo vimos palabra por palabra todo esto. Porque Marta le dice: sí, Señor, yo creo eso, yo conozco mi doctrina, yo sé que tú eres la resurrección. Pero ahora Él le dice: ¿crees esto? Tenemos que hacernos nosotros la pregunta. Aunque Él no interviene en nosotros, ¿lo creemos? Marta, no ponga tus ojos si llegué a tiempo o no llegué a tiempo. Marta, no ponga tu esperanza si intervine o no. ¿Crees que yo soy la resurrección? Miren el versículo 28 y 29. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Ella no tenía idea de lo que iba a pasar. Y si leen todo el pasaje, ella dice que también estaba brava. Nosotros no tenemos ni idea de lo que el Señor va a hacer en este país. El Señor no tiene idea de lo que el Señor quiere hacer con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestro esposo. Nosotros no tenemos idea de lo que el Señor quiere hacer cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos la salud. El Señor tiene control total cuando hay un divorcio, cuando hay una muerte. Miren el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo vemos otra vez. Miren el versículo 33 a 35. Jesús entonces, a verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35. Y Jesús lloró. ¿Alguien me puede explicar por qué Jesús lloró? Sabiendo que lo iba a resucitar. Porque si todo lo que yo he dicho es verdad, Jesús lloró porque Él sabe que hay momentos en nuestra vida que Él no va a intervenir. Y Jesús lloró. Él sabe, en ese momento dice: yo entiendo el dolor que tú estás pasando. Yo entiendo lo que es la separación. Cuando Jesús lloró, Él está diciendo: yo me uno a tu dolor. Yo me uno a tus lágrimas. Porque hay veces el Señor no va a intervenir, pero Él sigue siendo el Señor. Y la vemos ahí brava, y la vemos desilusionada. Y ese versículo 35 tiene que impactar nuestra vida, porque en ese momento Él participó del dolor de ellos. ¿Tienes dolor hoy en día? Él está contigo. ¿Estás desilusionado o desilusionada? Él dice: yo tengo un plan mayor para tu vida y para todos los otros, gente. Él está con cada uno de nosotros. Miren el versículo 39. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿De verdad entendía que Él era la resurrección? Ella ahora no quería ni quitar la piedra. Y el Señor nos está diciendo a cada uno en esta mañana: quiten la piedra de su pensamiento, quiten la piedra de solución, quiten esa piedra que usted está bravo porque pasó por un divorcio, porque perdió a alguien, porque hay enfermedades. Quiten esa piedra, que yo estoy dispuesto a hacer un milagro en sus vidas dentro del plan general, porque a veces no hay milagro. A veces sí va a ser la muerte. Él quiere quitar la piedra de nuestra vida. Miren el versículo 40. Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta cómo lo pega una vez más con el versículo 4 del principio?
Es el mismo mensaje para cada uno de nosotros hoy en día. Miren el versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Este es el mismo mensaje para nosotros hoy en día. Salgan de sus tumbas muertas. Salgan de lo que ustedes piensan. Salgan de ese lugar donde ustedes dicen: no, porque el Señor no intervino hace años y el Señor no hizo esto. Salgan de esas tumbas. Salgan de estar muertos espiritualmente en sus vidas. Salgan de sus temores. Salgan de lo que ustedes dicen: no, pero yo sé que el Señor no quiso. Salgan de todas esas cosas. Y me encanta el versículo 44. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desátale y déjale ir. Suéltalo. Suelten todas esas preguntas que ustedes tienen en contra del Señor. Estamos dentro de su plan divino. El Señor no intervino el sábado. El Señor no va a intervenir en noviembre. Estamos cada uno de nosotros viviendo dentro del plan divino de Dios. Y ha sido difícil en nuestro matrimonio, ha sido difícil en nuestra finanza, y ha sido difícil en nuestro trabajo. Hemos pasado por una pandemia. Y aquí estamos. Y estamos dentro del plan divino del Señor. Él quiere soltarte de tu esclavitud de pensamiento. Él quiere que tú lo adores. Pero por favor entiendan esto: no lo adores porque Él intervino. No lo adores porque Él no intervino. Me alegro que no intervino en la vida de Ninfa. Señor, yo te adoro. No lo adores porque Él intervino. No lo adores porque Él no intervino. Adóralo porque Él tiene un plan supremo en nuestra vida. Y ahí, iglesia, vamos a estar bien. No entendemos que no hay choques grandes, Víctor. No entendemos que ya son 6 o 7 operaciones. Pero sí lo entendemos de la manera que Víctor ha cambiado en su vida. Y van a oír testimonio en un futuro. Y entendemos que hay un plan supremo. O creemos o no creemos. Pero cuidado con simplemente decir: el Señor intervino. Porque a veces no lo va a hacer. Y seguimos dentro de su plan divino. Y si usted se pone bravo o desilusionado, como María y como Marta, tengo buenas noticias para ustedes. Él sigue siendo el Señor de señores y Rey de reyes. Y lo va a seguir amando. Y va a seguir ministrándole. Y lo va a seguir dando la oportunidad de adorarlo cada domingo y cada miércoles. En medio de nuestra tormenta. Y en medio de nuestro dolor. Y en medio de nuestras preguntas. Él nunca va a virar sus espaldas. Él no se la viró a Marta. No se la viró a María. Porque tenía un plan supremo. Le voy a pedir que se pongan de pie. Y que cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por recordarnos que aunque tú sí amabas a Lázaro, que aunque sí tú amabas a Marta y a María, Señor, tú no interveniste en esto, porque había un plan mayor. Y yo sé que tirar de esa palabra que intervenió suena bonito, suena espiritual. No estamos diciendo que es pecado, podemos tener nuestra opinión en esto, Señor. Pero Señor, qué lindo saber que tú tienes un plan supremo. Eso nos hace descansar. Eso nos hace caminar más cerca a ti. Eso nos hace adorarte, Señor. Eso nos hace servirte. Eso nos hace darte más de nuestra vida, nuestro tiempo. Aunque, Señor, no lo entendemos y no nos gusta. Señor, eso nos hace entender que todo obra para bien. Eso nos hace esperar que tú nos levantes y que podamos volar y correr y caminar y gatear, pero seguir moviéndonos hacia adelante. Señor, entender que tú tienes un plan supremo, Señor, nos hace estar quietos y
conocer que tú eres Dios. Gracias por seguir obrando en nuestras vidas. Gracias porque seguimos enamorados más y más de ti, Señor. Señor, perdónanos cuando no lo hemos hecho. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu voluntad en cada enfermedad, en cada situación, en medio del dolor, en medio de la lágrimas, en medio de un entierro, en medio de un tumor, de un cáncer. Que podamos saber, Señor, que tú estás en control total de nuestra vida y aún de todos los otros, que tú estás obrando en la vida de ellos por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Queremos someternos, Señor, a tu plan perfecto esa mañana. A ti te daremos, Señor, la honra y la gloria. Sana nuestros corazones, sana nuestros entendimientos. Ayúdanos a remover esas piedras en nuestras vidas. Y ayúdanos a salir y desátanos, Señor, para ser el cristiano, la cristiana que tú nos has llamado. Y te vamos a glorificar. Y te vamos a aceptar. Y nos vamos a regocijar. Y te vamos a celebrar.